Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí vamos a analizar un versículo que lo usan mucho los hyper calvinistas, ¿verdad? Para, como excusa para apoyar su doctrina de que Dios escogió a un grupo y de que Dios escogió a otro grupo delante de la fundación. Eso no tiene ni pie ni cabeza, porque entonces ¿para qué yo necesito a Jesús si ya yo fui escogido delante de la fundación del mundo? Y esto también contradice lo que dice la Biblia de que Dios es un Dios amoroso. Eso es lo que dice que Dios es un Dios torturador, ¿verdad? De que Dios es un torturador, y eso ya lo explicamos en otro video. Pero vamos a leer eso de Juan 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ellos utilizan ese versículo. Él dice: tú ves, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Lo primero es que antes de usted analizar un versículo bíblico, hay ciertas preguntas que hay que analizar: quién está hablando, a quién se le está hablando, el contexto histórico, cuándo pasó, quién es el autor, todas estas cosas. Pero también tenemos que analizar el contexto del versículo, ¿verdad? Que es, como dice el dicho, versos sin contexto es un pretexto, ¿verdad? Yo lo que estoy buscando es una excusa para apoyar una herejía, ¿verdad? Y eso trae muchísimos problemas. Entonces nosotros vamos a analizar el versículo, el capítulo completo, y vamos a leer. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya aquí, desde el principio del versículo del capítulo 15, ya a Jesucristo le está dando un warning. Le está dando un aviso y le está diciendo que yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Si ustedes no llevan fruto, ustedes van a ser cortados. Ya ahí está diciendo, ¿verdad? Ya ahí está hablando, ya ahí desde el segundo versículo está diciendo: ustedes tienen que llevar fruto. Si no llevan fruto, van a ser cortados. Dice: y a vosotros, y ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ok, aquí está en el versículo 5, está diciendo lo mismo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, eso es una condicional. Si tú permaneces en mí, entonces tú vas a llevar fruto. Si no, no vas a llevar fruto. Tú tienes que permanecer en mí. Si te fuiste, no lleva fruto, va a ser cortado. O si no obedece la palabra, el evangelio, va a ser cortado, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneces en mí, ahí está la condicional. Si permanecen. Eso es un condicional en español, if en inglés. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho dentro de la voluntad de Dios, lógicamente. Ahí está hablando otra vez. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis, ahí está otra vez el condicional. Ahí está otra vez el condicional. Si guardareis mi mandamiento, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Verdad? Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque toda la cosa que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ve. O sea que del capítulo 15, del 1 hasta el 17, ellos cogen ese versículo para apoyar una doctrina.
Cuando los otros versículos que están arriba, él le está dando como un warning, le está dando un aviso y le está diciendo, mira, si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto, si tú permaneces en mí, si tú permaneces en mí, si tú no permaneces, te va a pasar esto. ¿Ustedes están viendo? Entonces ellos usan ese versículo, y ese es el error más grande que una persona, que eso lo cometen los neófitos. Los neófitos son los que cometen ese tipo de, los que son nuevos en el evangelio, son los que cometen ese tipo de errores. Que te cogen un versiculito y dicen, mira, tú ves, mira. Pero de atrás, Jesucristo, del versículo 2, ya Jesucristo viene hablando y le dice, si ustedes permanecen, si ustedes permanecen, si ustedes permanecen, si no permanecen, lamentablemente, no van a llevar fruto. Entonces, ¿qué podemos notar ahí también? Que Judas no estaba ahí. Okay. Judas, porque Jesucristo, como Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque el Señor te escogió o te llamó, eso no quiere decir que ya tú eres salvo. Entonces Jesús en Mateo capítulo 24, él dice que Satanás tratará de tentar incluso a los escogidos. O sea que hay una posibilidad que una persona sea escogido y caiga. ¿Entiendes? Parece que puede existir la posibilidad. ¿Entiendes? Entonces Judas no estaba ahí. Y Judas lo escogió. El Señor escogió a Judas también. Ahora nosotros nos vamos a ir más para hacia atrás. Nosotros vamos a ir. Esa fue parte del contexto. Nosotros vamos a profundizar más todavía. Ok. Primero, Juan el Bautista. Vamos a hablar un poco de Juan. Juan el Bautista fue, según el Nuevo Testamento, el primero que practicó el bautismo en aguas. Fue el primero y vino a preparar el camino para Jesucristo. Él vino a enseñar las cosas básicas. Enseñar las cosas básicas para que todos esos discípulos que estuvieran con él después siguieran a Jesús. ¿Qué sucede? Que prácticamente todos los discípulos que caminaron con Jesús, muchos de ellos, incluyendo los 12 apóstoles, caminaron con Juan primero. ¿Ok? Ellos caminaron con Juan primero. Y eso lo vemos en Juan 1, del capítulo 1. ¿Verdad? Juan, capítulo 1, del 35 al 42, ¿verdad? Juan, del 35 al 42 dice así. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este habló primero a sus hermanos Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ves? Muchos de los discípulos que caminaron incluyendo los 12 apóstoles, primero caminaron con Juan. O sea, que recibieron la cosa básica de Juan, que fueron bautizados con Juan. Y eso es un detalle importante. Si ustedes van a Juan 3, capítulo 3, del 22 al 33, del 22 al 30, dice así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de esos de los discípulos que caminaron con Juan, que caminaron, entonces comenzaron a caminar con Jesús. Comenzaron a caminar con Jesús, y eso es un detalle importante que hay que mencionar. Lo mismo pasa en la iglesia hoy en día. A las personas que se le da un ministerio en la iglesia, o que se profundiza más, se vuelve líder, ¿qué pasa? Que primero entienden la cosa básica y después se le bautiza y después se le puede dar un ministerio, ¿verdad? ¿Entiendes? Eso es lo que pasa en la iglesia, eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces Juan está siendo inspirado por el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús, y Juan y el mismo Espíritu Santo le está diciendo, es como que el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús le está diciendo, oye, fulanito y fulanito y fulanito están preparados, mándamelo para acá. Por eso es que le está diciendo en Juan 15:16, ustedes no me cogieron a mí, yo le cogí a ustedes. Porque Juan, guiado por el Espíritu Santo, ya que la Biblia dice que Juan desde el vientre de su madre ya tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde el vientre de su madre ya tenía el Espíritu Santo. Entonces el mismo Espíritu Santo le está diciendo a Juan, tráeme los discípulos que ya aprendieron lo básico, que ya se bautizaron, tráemelo para acá, para yo explicarle el Evangelio. Por eso es que Juan, pero eso no quiere decir que ya por eso ya usted ya es salvo. Porque el mismo Jesús le está diciendo comenzando desde el versículo 2 del capítulo 15, ya le está diciendo, mire, si ustedes permanecen en mí, el que no permanece en mí le va a pasar esto, tiene que permanecer en mí. Y todo esa condicional es una condición que si yo hago una cosa, pasa algo, y si hago otra, pasa otra cosa. Entonces, ya Jesús le está diciendo, y eso es lo que explica eso. ¿Verdad? ¿Entiendes? Eso es lo que explica eso. Otra cosa que vemos, otro caso que vemos similar es cuando el apóstol Pablo estaba, dice la Biblia en los Hechos, que entre Bernabé y el apóstol Pablo, un grupo enseñaba, y dice el Espíritu Santo le dice, llámame a Pablo y a Bernabé para el ministerio que yo le voy a dar. Fue el mismo Espíritu Santo que guió a los otros, le dijo, llámame a fulanito para el ministerio que yo le voy a dar, porque ya están ready para el ministerio, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Usted no puede coger un versículo de la Biblia y solamente hacer una doctrina con un versículo de la Biblia, o incluso yo puedo coger diferentes versiculitos, ¿verdad? Pero también tengo que entender el contexto de lo que, y por eso usted tiene que responder todo ese tipo de preguntas de que quién está hablando, a quién se le está hablando, el contexto histórico, quién es el autor, todo este tipo de cosas. Y el contexto histórico es una pregunta inmensa, porque tú tienes que saber la cultura, tú tienes que saber todo lo que tú puedes entender, cómo vestían, cómo caminaban, cómo actuaban, todo para tú poder llegar a una conclusión. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga. Recuérdense que texto sin contexto es un pretexto.